Vamos a iniciar con el seminario del día de hoy. Nuevamente bienvenidos a todos. Mi nombre es Alejandro Soros, soy analista financiero con enfoque fundamental de Distrito Financiero. Somos una academia que lleva más de 12 años dentro del mercado, intentando que cada una de las personas que quieran iniciar en trading pueda abordar este tema de la manera más sencilla, que puedan empezar a entender el mercado y que pueda hacerse realmente muy fácil para ustedes entenderlo. Entonces, mediante la plataforma de FX Street, estamos haciendo estos eventos, 2 eventos al mes, y básicamente buscamos tener temas de interés para todos ustedes en el momento en el que pues ingresen en el mercado financiero, en el mercado de renta variable. Y el día de hoy vamos a tener el tema del oro. Entonces, seguramente si ustedes están interesados en todo este tema de operar en trading, de estar todo el tiempo pendientes de los gráficos, se van a dar cuenta que el oro es un activo muy interesante precisamente por su volatilidad o su rapidez en sí en el mercado. Entonces, vamos a revisar qué es lo que está pasando realmente con el oro. Vamos a revisar cómo podemos aprovechar oportunidades, pero la principal idea de este webinar es intentar que vayamos desde lo más general, que es como el principio de las cotizaciones del oro. Vamos a revisar cómo funcionaba desde lo más básico, ¿no? Desde cómo se generaba la oferta, la demanda, y precisamente el webinar se desarrolla de esa manera. Entonces vamos a tener oferta y demanda global, vamos a tener un impacto que pueda tener el oro en la inflación y los temas de las tasas de interés, que es lo que a la final está moviendo, digamos que el día a día de los mercados financieros en materia fundamental, que pues precisamente es una de mis especialidades. También vamos a tener análisis técnico, pero no muy en tema profundo, perdón. Pero vamos a ver que pues también existen patrones gráficos que evidentemente el oro nos puede brindar oportunidades de operarlo por sesiones, operarlo por rangos, operarlo por tendencias, igual que la mayoría de los activos, y podemos tomar algunas consideraciones de indicadores técnicos para ello. También vamos a tener opciones que ustedes pueden tener para poder invertir. Entonces existe la negociación en ETFs, en CFDs o en lingotes en sí para pues, comprar como tal el oro. Entonces vamos a ver un poquito más sobre eso. Y finalmente les voy a mostrar unas gráficas como un comparativo de la manera en la que el oro puede brindarnos oportunidades para poder a la final comprar y vender, ¿vale? Entonces vamos a darle inicio. Vamos a tener que lo que ustedes ven en pantalla es que el oro siempre ha sido un activo refugio durante siglos, ¿no? No sé si seguramente lo han escuchado, y es que cuando se habla de refugio, se habla de que es un activo que la mayoría de personas compran cuando todo está mal, ¿no? Entonces atrae muchos inversionistas que buscan estabilidad y protección contra la incertidumbre, básicamente. Digamos que la inflación también, pero cuando un inversionista compra algo porque piensa que es muy seguro, es precisamente porque no quiere estar arriesgándose pues, a perder su dinero. Entonces, la incertidumbre económica es un tema clave para poder entender el oro. En este seminario vamos a revisar cómo el papel fundamental que ha tenido el tema de los lingotes de oro a lo largo del mercado de trading, ¿no? Porque pues es lo que estamos intentando enfocarlo para todas estas sesiones. Entonces vamos a iniciar con la oferta y la demanda global. Lo vamos a dividir en las partes que están viendo en pantalla. Entonces tenemos en una primera gran parte, tenemos la producción minera, viene siendo como la oferta de oro a nivel mundial. Y tenemos la otra parte, la otra cara de la moneda, que viene siendo la demanda de joyería. Entonces vamos a ver análisis de algunos países productores, los porcentajes que tienen dentro del mercado. Vamos a ver el impacto de la exploración y desarrollo de minas. Digamos que no vamos a entrar mucho a detalle cómo funciona la minería, porque pues no es como tal nuestro enfoque, pero sí vamos a ver que pues por simplemente tratarse de algunos activos que tienen, digamos que recursos finitos, o sea, que se pueden agotar, eso hace que se valoricen mucho. Entonces vamos a ver cómo funciona. También eventos naturales o externos, ya vamos a ver qué pasa ahí. Y en cuanto a la demanda, tenemos estacionalidad y tenemos tendencias regionales. Entonces, iniciemos de una vez. Dentro de la producción minera les quise dejar varios datos y vamos a empezar a explorar uno por uno. Entonces tenemos en primer medida
Vamos a ver el tema de los países, ¿no? Entonces, tenemos en consideración que China es el líder mundial en producción de oro con alrededor del 11% de la producción total. Entonces, existen varias tendencias de, evidentemente, la explotación minera, regulaciones ambientales, pero lo que tenemos que tener en cuenta es el porcentaje de la producción mundial. Entonces, pues ustedes saben que China es uno de de las potencias que dentro del mercado de Forex o dentro del mercado como tal financiero está empezando a tener apenas un impacto, ¿no? Pero pues ya tienen por lo menos el 11% de la producción mundial. Entonces, eso es un tema para tener en cuenta en el momento en el que, digamos, el yuan chino empiece a emerger, digamos que a salir como a flote en cuanto al tema de Forex. En Australia tenemos el 9% de la producción mundial, en Rusia también el 9% y en Estados Unidos, que es nuestro gran foco, precisamente en el tema de las inversiones, tenemos el 6% de la producción mundial. Entonces, ¿qué pasa con las producciones? Tenemos, en la mayoría existen nuevos proyectos mineros, reaperturas de minas cerradas, también existen temas geopolíticos y todo esto simplemente lo podemos enfocar a que donde hay mayor producción de este tema de los lingotes de oro, de la extracción, digamos, de todo esto que se ve acá en la parte izquierda, es que nos puede llegar a afectar en la parte financiera. Ustedes se preguntarán cómo funciona. Entonces, veámoslo de la manera más sencilla. Cuando un país empieza, digamos que, a aumentar su producción, a aumentar las exportaciones de algún tipo de activo, evidentemente eso va a cambiar el precio por simple ley de oferta y demanda. Entonces, cuando tenemos que un país es fuerte dentro de la producción mundial de oro, vamos a tener que esa moneda, en particular, si la queremos operar en el día a día, en el largo plazo también funciona, digamos que todos esos aspectos son importantes. Entonces veámoslo como con otro ejemplo diferente. En el petróleo, que el petróleo es incluso aún más volátil, tenemos que cuando aumentan las producciones de petróleo dentro de un país, la moneda empieza pues digamos que en la mayoría de veces a valorizarse. Entonces nos funciona de esa manera. También tenemos, digamos, en Estados Unidos el 6% de la producción nos impacta de la misma manera. Vamos a ver una relación positiva o una correlación más adelante que nos puede indicar cómo podemos operar el oro. ¿Por qué? Porque cuando todo está mal, como les venía indicando antes, em, la compra de un activo refugio o de un activo, digamos que entre comillas, seguro, porque pues dentro de la renta variable no existe nada 100% seguro, nos va a llegar a funcionar. Entonces, el impacto de la exploración y desarrollo de minas, tenemos, digamos que los ciclos de exploración y desarrollo va por varias etapas. Entonces, esto ya es un poquito más técnico en cuanto a qué es la minería. Entonces, tenemos etapas de identificación de depósitos, exploración, desarrollo y la final producción. Todos estos ciclos y exploraciones, cuando vamos al detalle, si alguno de los países empieza a mejorar, digamos que estos ciclos de exploración, empieza a implementar nuevas tecnologías de minería, digamos que a la final para el oro sí va a empezar a valorizar, precisamente por eso a lo largo de todo este año, creo que desde marzo, existió una aceleración bastante importante en los precios de los lingotes o de la onza de oro. Entonces, todos los aspectos a la final nos van a llegar a impulsar el precio del oro. También el financiamiento de proyectos mineros. Digamos que esto va más de la mano de los países. Entonces, si algún país empieza a implementar financiamientos, perdón, de oro o tecnologías en minería innovadora, todo esto nos va a empezar a afectar y nos va a empezar a valorizar nuestro precio del activo. Simplemente para que lo tengamos en consideración, ¿listo? Ahora, cuando tenemos eventos externos, entonces desastres naturales, estos son riesgos externos que no podemos cubrir. Precisamente cuando existen terremotos, inundaciones y otros eventos, el impacto en la producción puede llegar a afectar el precio del oro. Entonces vámonos nuevamente con el petróleo, que es como el más sencillo de entender. Si se fijan ustedes, cuando empezó la guerra de Medio Oriente, mm, si alguno tuvo la oportunidad de mirar los precios del petróleo cuando todo en temas de producción está mal, digamos, cuando hubo ese problema en el mar o cuando se empezaron a represar las exportaciones o el transporte como tal del petróleo, los precios empezaron a valorizarse simplemente por la escasez del mismo producto. Entonces, fíjense que todos estos eventos externos nos pueden llegar a afectar los precios, ¿no? Entonces, si bien estamos dentro de una
posible tendencia de largo plazo del precio, vamos a ver que dentro de los eventos externos que se vienen funcionando de corto plazo nos van a impactar el precio. Entonces, fíjense ustedes que si en algún momento llega a salir que existió, por ejemplo, no sé, la caída de alguna mina o hubo algún terremoto, inundación o algún evento externo, seguramente los precios van a caer de manera pues muy vertical. Va a tener una caída bastante grande y pues, obvio nos va a beneficiar en el caso de que podamos tomar la noticia de forma adecuada. También podemos tener inestabilidades políticas. Entonces, cuando hay negociaciones entre países por el tema del oro. Entonces, fijémonos, un evento externo que puede llegar a suceder es que, digamos que los países de los Emiratos Árabes siempre tienen muy buenas reservas de oro y la mayoría de negociaciones que funcionan para ellos son en oro. No hay producción allá, pero lo que hay es la negociación del mismo, la negociación al contado, ¿sí? Que significa que tienen lingotes. Entonces, por ahí en todo lado, si ustedes se ponen a explorar, existen incluso hasta lugares donde tú puedes ir a retirar oro. Entonces, inestabilidades políticas vía negociaciones de los países nos puede llegar a afectar los precios y la valorización de nuestro activo refugio. ¿Listo? Ahora, este lo tenemos, digamos que un poquito grande de texto, pero se los voy a explicar de la manera más sencilla. Se los quise dejar con mucha información para que ustedes puedan leerlo con calma, pero lo que vamos a hablar es que tenemos en la demanda de joyería las tendencias. Entonces, cuando hablamos de tendencias es porque algo nos funciona, digamos que por periodos de tiempo. ¿Sí? Entonces, en Asia, el mayor consumidor de joyería en oro, representando más o menos el 60% de la demanda global. Entonces, eh, fíjense ustedes que la mayoría de activos cuando empiezan a tener tendencias de consumo y las personas les gusta adquirir productos en oro, pues nos va a llegar no digamos afectar, pero sí va a empezar a valorizar nuestro activo. Entonces, si tuvimos alguna compra en oro, por ejemplo, no sé, lo compramos cuando estaba por abajo de los 2000, si empiezan a ver, digamos que tendencias regionales en la parte asiática, Medio Oriente o incluso en América del Norte, que es algo más cercano a lo que estamos nosotros, vamos a tener claramente valorización. Entonces, el crecimiento de factores económicos, cuando los temas de la inflación, que ya lo vamos a ver más adelante, eh, mm, nos pueden llegar a beneficiar muchísimo. En Medio Oriente tenemos aproximadamente el 20% de la demanda global y tenemos básicamente las tendencias que les comentaba ahorita. Entonces, la mayoría de los países de Medio Oriente, como les decía, tienen la tendencia a tener lingotes. Entonces, preferencias culturales y fluctuaciones del precio del petróleo. Entonces, por preferencias culturales hablamos de básicamente que tienen el oro palpable, ¿sí? Entonces, digamos, acá es muy difícil, digamos, acá en Colombia es difícil ver lingotes de oro precisamente porque por temas de costumbres, por temas de eh, costos, evidentemente, porque pues digamos que está más o menos sobre los $2300 el tema del oro, entonces es bastante costoso para nosotros y no nos puede llegar a ser tan rentable, o bueno, sí es rentable para el que lo tiene, pero adquirirlo es un poco más difícil para una economía tan golpeada. El tema en Europa, tenemos el 15% de la demanda global de joyería y tenemos algunos países como Italia, Francia y Alemania con situaciones algo más favorables que tienen preferencia por joyería con respecto al oro. Finalmente, nosotros pensaríamos que en Estados Unidos debería haber una demanda algo más fuerte, pero tenemos únicamente el 5% de la demanda global de joyería en oro. Entonces, recuerden que algunos de estos países que tienen demanda de oro igualmente son productores. Entonces, funciona bastante bien dentro de la misma región. ¿Listo? Estacionalidad. Pues, cuando hablamos de estacionalidad, es básicamente ciclos, ¿no? Entonces, eh, digamos, para nosotros dentro de América del Sur no tenemos las estaciones como funcionan en Europa, pero si ustedes están en Europa se van a dar cuenta que tienen obviamente sus estaciones. Pero cuando hablamos de estacionalidad en algún tipo de activo, bien sea financiero o lo que ustedes prefieran, casi siempre tienen comportamientos de demanda diferente en periodos del año. Entonces, hay temporadas altas y bajas, o hay temporadas en donde realmente es muy estándar o muy nivelados los precios. Entonces, cuando la demanda en temporadas altas, en este caso en el oro, suele aumentar durante la temporada navideña. Entonces, vamos a ver
ahorita les mostramos un gráfico de TradingView directamente y vamos a ver cómo funcionan las estacionalidades. Existen patrones, por ejemplo, para el oro, que ya tuvimos la oportunidad de revisarlo acá en FX Street y era el rally, bien sea alcista o bajista, que generan los precios del oro. Entonces, si empezamos a analizar, empezamos a ver que existen algunos tipos de correlaciones entre el oro y entre el dólar. Entonces, si sabemos que existe estacionalidad para alguno de estos activos, pues evidentemente vamos a tomar posiciones desde noviembre hasta enero, básicamente en beneficio de lo que el mercado empieza a generar mediante las tendencias. Por eso también mirábamos como más o menos en qué países está la demanda de joyería, en qué países está la oferta de, bueno, como tal la producción de oro, y todo se va relacionado, todo llega a la estacionalidad, ¿no? Entonces, si sabemos que estamos en temporada baja de oro, lo que posiblemente puede pasar es que los precios empiecen a nivelarse o que empiece a generarse un nuevo ciclo de mercado. Entonces, digamos, en temporada baja, la demanda suele ser un poco más baja durante los meses de verano y otros periodos con menor actividad comercial. Entonces, estos impactos, así digamos que lo veamos en el largo plazo, vamos a ver como, bueno, pero no cambió mucho, pero si lo vamos a evaluar en una hora o si lo vamos a evaluar semanal, nos vamos a dar cuenta más adelante que sí hay un impacto bien grande. Entonces, si estamos, por ejemplo, en un periodo de noviembre y estamos intentando vender el oro, pues puede que suene, digamos, algo loco, precisamente porque la demanda empieza a aumentar. Y cuando la demanda empieza a aumentar, pues los precios empiezan a fluctuar dependiendo cómo se esté comportando esta demanda. Entonces, nos puede llegar a jugar realmente muy a favor si sabemos tomar la dirección correcta del precio y si sabemos evaluar precisamente cómo va a funcionar la estacionalidad. Entonces, al tomar muchas herramientas, que es lo que buscamos en Distrito, tenemos para ustedes la posibilidad de que analicen y de que puedan tomar posiciones muy buenas dependiendo del activo que quieran ver, ¿no? Digamos en el oro, vamos a intentar ahorita, que ya les muestro la correlación, pero entonces vamos a lo más importante. Entonces, a lo largo de las semanas, fijémonos únicamente en el título y esto ya lo vamos digamos que a revisar uno por uno. Entonces, cuando hablamos de análisis fundamental, que es de lo que más me gusta hablar a mí, tenemos básicamente tasas de interés. Cuando ustedes les hablan de inflación o tasas de interés, muchas veces piensan que es algo muy complejo y a la final la inflación es cómo aumentan o disminuyen los precios en los siguientes meses, en los siguientes años o periodos, dependiendo cómo lo estemos mirando. Entonces, la mayoría de preguntas que ocurren a lo largo de los seminarios o de las clases o a la final cuando un estudiante quiere empezar a operar, pues nos preguntan esto. Bueno, ¿qué relación tiene em, el tema del oro pues, con la inflación? Si tiene alguna relación inversa que podamos tomar o si yo tengo alguna certeza de que pueda moverse para algún lado. Y digamos que en el largo plazo sí nos puede llegar a funcionar. Y en el corto, en el momento en el que salga una noticia, también podemos tomar posiciones muy buenas. Entonces ya vamos a ver unos ejemplos que nos dieron por ahí las tasas de interés de Estados Unidos y algunos datos de desempleo. Que la intención, precisamente mediante el análisis fundamental de mi parte, es que ustedes empiecen a hacer como esas conexiones, ¿no? Que empiecen a revisar cómo funciona, si existe alguna relación y si esa relación la podemos convertir en dinero, pues obviamente es muy beneficioso para las partes. ¿Listo? Entonces, para la inflación tenemos una relación inversa en primer lugar, ¿no? Recuerden que la teoría, eso es algo que yo repito mucho, pero funciona. La teoría siempre es perfecta dentro de los libros, ¿no? Y es bueno tenerla muy presente precisamente para saber cómo son las bases, pero en el caso de que haya un evento externo, como lo veíamos antes, que cuando hay evento de terremoto, de alguna noticia geopolítica, alguna negociación que no salió, pues nos puede jugar en contra. Pero en teoría y para el largo plazo nos funciona tal cual como se los voy a explicar. ¿Listo? Entonces, histórico de correlación. Tenemos que a lo largo del tiempo, con la inflación, muchas veces genera un efecto positivo históricamente. El oro siempre ha tenido una correlación positiva con la inflación, pues en este caso casi siempre es con Estados Unidos. Entonces significa que cuando la inflación aumenta, el precio del oro tiende a subir también. Entonces pensémoslo de la siguiente manera. Cuando aumenta la inflación,
Entonces, pensemos como que los precios se vuelven más inflados, ¿sí? Tal cual como suena su palabra. Entonces, son más costosos para el siguiente mes o para el siguiente trimestre, para el siguiente semestre. Y lo que pasa con un activo tan fuerte, en este caso tan costoso como el oro, es que también va a tender a aumentar. Entonces, vamos a ver una correlación posiblemente algunas ocasiones positiva con el dólar y vamos a ver por qué a veces no funciona. ¿Listo? Entonces, el histórico es ese, como siempre han estado muy de la mano. Vamos a identificar algunos periodos de alta y baja correlación, que es donde funciona muy bien la estacionalidad. Y vamos a ver unos ejemplos, digamos, dentro de lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Les voy a dar unas fechas, más o menos en la década del 1970 hasta el 80. La inflación de Estados Unidos alcanzó niveles muy altos, el precio del oro también se disparó. También pasó hace poco, y es que el tema de la inflación en Estados Unidos venía en una tendencia hacia la crisis, que de hecho ya Estados Unidos está intentando salir. Digamos que no ha salido porque el mes pasado tuvo una recaída, podríamos decirlo así, y el oro también se comportó de la misma manera. Entonces tuvo una subida bastante fuerte, llegando a niveles históricos, y en este momento está generando como algún tipo de corrección en el precio. Entonces, eso fue un ejemplo que pasó antes, ya lo vamos a ver, y vamos a ver como tal en la gráfica lo que pasó para el año pasado y para lo que es el inicio de este semestre de 2024. Entonces, eh, tenemos que los inversionistas consideran el oro, como les venía comentando al inicio, como un refugio seguro, ya que su valor no se ve, digamos que, afectado negativamente con el tema de la inflación. Ya lo vamos a ver en el gráfico para que todo este tema del texto no se vuelva algo difícil, sino que por el contrario lo veamos de la manera más fácil. Entonces, mecanismo de protección. Entonces, cobertura, esta palabrita, quedémonos con esta de acá. Cobertura contra la inflación. Cuando hablamos de cobertura, dentro de negocios como, bueno, como en alguna empresa o en alguna inversión privada, cuando hablamos de esa palabra, funciona como si tuviéramos varias inversiones en diferentes monedas. Entonces, ¿qué pasa? Algunas de las empresas intentan monetizar en diferentes divisas precisamente para cubrir su riesgo contra la inflación. ¿Por qué? Porque el valor del dinero en el tiempo no siempre es el mismo. Y casi siempre, en la mayoría de ocasiones, el valor del dinero en el tiempo aumenta, ¿sí? Entonces, pero bueno, evidentemente disminuye si la economía va bastante mal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a cubrirnos contra la inflación tenemos algún activo o idealmente vamos a buscar un activo que siempre valorice. Por eso funciona el oro. Entonces, las personas que compraron oro, por ejemplo, para inicios de 2023, en este momento tienen que tener una cobertura bastante fuerte precisamente porque todos los aspectos macroeconómicos que han pasado desde que empezó la crisis hasta en este momento que está empezando a equilibrarse han llevado al oro a convertirse en el activo más interesante y más apetecido por los inversionistas. ¿Listo? Ahora, con respecto, hacemos acá, impacto en los costos de oportunidad, vamos a ver, bueno, digamos esta parte ya la tenemos un poco más clara, activo refugio, recuerden, siempre vamos a tener percepción como un activo durante periodos de alta inflación. Ya lo vamos a ver en la gráfica para que esto no se vuelva un poco más difícil y pasemos directamente al efecto de las tasas de interés. Entonces, algunas veces el efecto de la tasa de interés puede llegar a ser negativo, entonces existe una correlación entre el precio del oro y las tasas de interés. Cuando las tasas eventualmente suben, los rendimientos de los bonos y otras inversiones de renta fija se vuelven algo más atractivos precisamente porque todo está más costoso. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Si tenemos, no sé, pensémoslo para Estados Unidos, si tenemos que aumentan, digamos que no va a pasar, pero si llega a pasar que aumenten las tasas del 5%, 5.25, 5.30, las pasen a aumentar al 7%. Entonces, ¿qué pasa? Que las tasas de interés, digamos que para nosotros las personas naturales son como em, lo que nos va a costar como tal la deuda. Entonces, si tenemos unas tasas altas, pues va a ser algo más, digamos que más funcional para la renta fija, que pues es la emisión de bonos, la emisión de papeles de deuda y pues va a funcionar más para los bancos. Entonces, si para un banco
si digamos que la política monetaria del país le permite cobrar más por prestar su dinero, pues va a tener mucho más rendimientos precisamente por hacer mover el dinero de las personas. Entonces las inversiones en renta fija se vuelven más atractivos y los inversionistas, cuando todo se pone más costoso en materia de tasas de interés, hacen que posiblemente retiren su dinero del oro. ¿Por qué? Porque el oro funciona como renta variable y entonces cuando todo está más costoso mediante tasas de interés, em, puede que se vuelva una relación inversa. Entonces los inversionistas se salen de la parte variable, intentan buscar refugio mediante la parte fija, porque está respaldada por algún tipo de gobierno, y lo invierten en activos que generen mayor interés, precisamente porque todo se pone más costoso. Entonces ustedes dirán como, uff, pero entonces yo puedo invertir cuando todo está bien y también puedo invertir cuando todo está mal. Pues básicamente así funciona. Nosotros podemos tomar oportunidades hacia todas las direcciones, pero lo importante es que sepamos los contextos, ¿no? Para poder em, tenerlas muy en cuenta y también estar bien cubiertos con este tema. Ahora, en ejemplo, vamos a ver, digamos que en el último año también pasó algo similar, pero en 2018 fue cuando uno de los eventos más importantes, y es que la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a subir las tasas de interés, el oro empezó a generar una caída. Y lo que pasó en el caso contrario es lo que viene generando desde 2023. Empezaron a recortar todo el tema de las tasas de interés, el precio del dólar, como ya las tasas estaban más económicas del precio de la moneda o la valorización del dólar americano empezó a valorizar y por ende el oro también empezó a generar un rally alcista bastante interesante. Mm, Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No es que después de salir del seminario vamos a decir como, uff, pues tenemos correlación positiva, vamos a comprar dólar y vamos a comprar oro directamente, porque las correlaciones recuerden que no son perfectas. Entonces, cuando no tenemos correlaciones perfectas, que precisamente nos pasó dentro de hace como una semana en operativa, teníamos un comportamiento inverso y luego tuvo un comportamiento correlativo positivo. Entonces, pues básicamente uno queda como, bueno, pero entonces, ¿qué está pasando? Y es que el precio del oro también se puede ver afectado por factores externos. Entonces, recuerden lo que les dije ahorita de estacionalidad, de si llega a haber guerra o si llega a haber algo diferente. Entonces, el precio del oro evidentemente se puede ver afectado por factores geopolíticos, por factores económicos y por factores de incertidumbre. ¿Listo? Entonces, por eso empezábamos a hacer como ese barrido entre producción, entre demanda, entre estacionalidad y entre lo que los inversionistas pueden empezar a buscar en materia de largo plazo en el oro. Entonces, para dar como un barrido general, para que ustedes lo tengan muy presente, tenemos que dentro de la inflación, para pasar así como los temas, entonces en la inflación suele ser evidentemente un factor positivo para el precio del oro, ya que los inversionistas, recuerden, lo buscan como un activo refugio, ¿listo? En tasas de interés, vamos a ver el caso contrario, pues las subidas de tasas de interés pueden ser un factor negativo para el precio, ya que hacen otro tipo de inversiones como los de renta fija, los bonos o las cosas que tengan que ver con las tasas de interés y el préstamo de dinero, algo más atractivas para los inversionistas. Entonces ahí tenemos como esa relación inversa. Inflación nos va a aumentar el precio del oro en la mayoría de casos, no siempre, y las tasas de interés, dependiendo cómo salgan, nos pueden llegar a generar un impacto negativo en el precio. Recuerden también los otros factores, importante considerarlos a la hora de analizar el impacto, no solo en oro, sino en activos, en la mayoría de commodities funciona de esa manera. También en Forex, y es que las noticias externas son básicamente algo que no se puede controlar y nos puede llegar a funcionar para poder tomar posiciones dependiendo de lo que salga. ¿Listo? Entonces vamos a verlo de manera más gráfica, que es lo más interesante para que sea más aterrizado el este. Em, Entonces vamos a ver en primer lugar el precio del oro al contado con respecto al dólar estadounidense. Entonces, el periodo de tiempo que les dejé acá es lo que viene pasando en 2024. Entonces, no sé si alcanzan a observar en la parte inferior que dice marzo. Más o menos está desde los principios de marzo, desde el 8. Y digamos que teníamos un precio de soporte del precio. Había roto el soporte. Digamos que en tema de 2 horas veíamos algún tipo de agotamiento del precio, pero lo que no nos fijábamos era en el contexto de mercado. Entonces, en el contexto de mercado desde marzo
empezó Estados Unidos a recortar el tema de las tasas de interés. em, y empezó a volverse, en el caso del oro, extrañamente se volvió una correlación, digamos que como que se salió de lo que debería ser y empezó a valorizarse bastante fuerte, precisamente porque el dólar también empezó a coger bastante fuerza. ¿Por qué? Porque ya la inflación estaba empezando a como aplanarse, podríamos decir, como entonces empezaron los precios a estabilizarse, la economía estadounidense empezó a valorar la posibilidad de bajar las tasas de interés y pues los precios tanto del oro empezaron a volverse activo refugio y también el tema de las tasas de interés se volvió un tema de mucho foco en los mercados financieros. Entonces veníamos de un precio de 2149,70 y pues nos tocó máximos históricos. Básicamente nos llegó a máximos históricos sobre, digamos acá estamos en abril, casi que sobre el 15 de abril. Fíjense acá la línea, estamos en abril acá. El día más o menos como el 12, 13 de abril, si mal no recuerdo, ahí tuvimos noticias de tasas de interés. Si mal no recuerdo, ahí fue cuando las tasas de interés de Estados Unidos, o cuando la inflación, perdón, volvió a aumentar para Estados Unidos. Entonces, cuando volvió a aumentar, generó una caída bien grande en el oro. Y ahora comparémoslo con lo que pasó en el índice del dólar. Entonces, si se fijan, tenemos una tendencia más o menos parecida. Entonces, ahí tenemos oro, tenemos el dólar. Y si se fijan, los dos tuvieron digamos que un repunte o pues una tendencia alcista desde marzo que em, digamos que son movimientos de bastantes pips, en este caso para la renta variable y para la negociación de activos como contratos y demás. Tenemos oportunidades bien interesantes para estos dos activos. Entonces veamos el tema de correlación, ¿no? Si nos guiamos en el corto plazo, entonces vamos a decir como, uy, pero digamos acá en el oro teníamos una bajada fuerte, en este momento estamos en medio de una bajada fuerte que va a intentar testear estos niveles inferiores, pero lo que queremos ver es en el largo plazo que funciona bastante bien, ¿no? Entonces yo les venía hablando durante todo el seminario que tenemos una correlación bien positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos son activos refugios. Entonces, fíjense acá. Entonces está, digamos que muy errado pensar en el momento de que voy a comprar dólar y voy a vender oro. Entonces, en el largo plazo sí te puede funcionar. Perdón, en el corto te puede funcionar, pero en el largo vamos a ver la correlación precisamente positiva. Entonces, ¿listo? ¿Por qué? Por todos los factores de los que hablábamos antes. Entonces, acá hubo una valorización sobre el 10 de abril que pasó hace una semana. Y el 10 de abril, perdón, casi 2 semanas ya. Y el 10 de abril tuvimos, si mal no recuerdo, tuvimos inflación o tuvimos tasas de interés y en este caso salió precisamente la inflación positiva o bueno, no positiva, sino mayor para Estados Unidos, que generó valorización en la moneda, subió el precio bastante fuerte y empezó como su rally alcista. Entonces teníamos impulsos, retrocesos y nuevamente impulsos que nos llevaron a cotizar el índice del dólar casi que hasta los 106,5. ¿Qué pasó con el oro? Perdón, se me pasó. ¿Qué pasó con el oro? Pasó casi que lo mismo. Entonces fíjense que por las mismas fechas empezó una valorización, tocó máximos históricos, generó un retroceso y nuevamente buscó máximos históricos. ¿Listo? Entonces es como para que lo tengan muy presente, para que sepan que al ser activos refugios, bien sea el oro, bien sea el petróleo, bien sea el dólar o bien sea la plata, también funciona muy bien. Les pueden brindar oportunidades básicamente de largo plazo. Obviamente en el corto también, digamos, esto genera un movimiento bastante grande, casi que, no sé, unos 300 pips, incluso hasta más. Y podemos tomar oportunidades en ese caso, pero lo que nos importa en el caso de distrito es que empecemos a identificar tendencias de largo. Entonces en este fractal generó una subida bastante grande y en el índice del dólar generó básicamente lo mismo. ¿Listo? Ahora, análisis técnico del oro. Seguramente les han dicho que, digamos, hay personas que dicen como no, eso no funciona, el análisis técnico del oro no funciona igual. ¿Por qué? Porque tiene movimientos bastante grandes, movimientos muy extensos y no nos va a ayudar a poder identificarlo. Pero entonces hay muchos indicadores técnicos relevantes para el precio del oro. También hay confiabilidad en indicadores. ¿Por qué? Porque nos indican cómo se está moviendo el precio en el largo plazo. Entonces, este que yo utilizo que es como el que nos da las zonas de agotamiento, es el RSI. Entonces,
por ejemplo, digamos, no siempre funciona, pero nos dice cómo está el precio. Entonces, en 2 horas, igual es una temporalidad muy pequeña, pero en 2 horas, fíjense que nos da, por ejemplo, oportunidades bien interesantes para revisar el precio. Entonces, acá teníamos zonas de sobreventa, que significa que el precio estaba muy, muy económico para seguirlo vendiendo. Entonces, el índice del dólar nos decía que las personas o la mayoría de inversionistas estaban empujando el precio hacia el alza. Esto nos da una identificación de la posible continuación de la tendencia anterior, que viene siendo toda esta de acá. Y fíjense que nos funciona bien con el índice. Ahora miremos qué pasa en el oro. En el oro veíamos que hay divergencia entonces en los indicadores. ¿Por qué? Por lo mismo, porque acá se estaba empezando a comportar como activo refugio. Entonces, ¿qué pasa? Acá uno decía, como no, pero es que vea que está muy, muy costoso para seguirlo comprando. Pero ¿qué pasaba? Que en ese momento las tasas de interés pues, para marzo de este año generaban mucha incertidumbre. Entonces las personas decían, pero en el caso de que las bajen, entonces voy a intentar comprar algo seguro. Pero en el caso de que suban las tasas de interés, me voy a ir a comprar bonos o me voy a ir a comprar cosas de renta fija. Entonces, ¿qué hacía la mayoría de personas? No, pues voy a la fija y voy a comprar un activo que evidentemente va a empezar a subir y que va a llegar a tocar los máximos históricos, que era arriba de los 2.400. Incluso acá ya venías tocando sobre los máximos. Entonces, la mayoría de personas intentaban buscar este nivel. Si ustedes leían artículos, o de hecho en FX Street habían muy buenos análisis de algunos eh, colegas que también tenían posiciones sobre este nivel. Entonces, se veía venir básicamente. Y el tema de los indicadores, lastimosamente para esta parte, lo teníamos en divergencia. ¿Por qué? Porque veíamos zonas de agotamiento, porque estábamos llegando a máximos. Y lo que hizo el precio fue simplemente generar como una inducción a que los inversionistas básicamente buscaran algo muy, 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 muy seguro. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, acá, identificación de divergencias y convergencias funciona. Entonces ahí lo veíamos. Digamos, en el oro veíamos, perdón, en el oro acá veíamos divergencias, veíamos que posiblemente no funcionaba, pero pues también teníamos niveles de agotamientos, podíamos, digamos, trazar un Fibonacci acá y revisar que posiblemente íbamos a llegar, por ejemplo, hasta, no sé, desde acá hasta el precio de acá. En el caso de que estuviéramos revisándolo sobre el final de abril, y vamos a ver que las zonas de agotamiento del precio van a estar en la parte superior. Entonces todo esto nos va a funcionar muy bien. em, digamos que no hay que cerrarnos a revisar los indicadores, no hay que cerrarnos a revisar las interpretaciones de señales porque también nos puede funcionar. Es otra cosa que también es bien interesante que algunos estudiantes bien utilizan en el corto plazo, es la identificación de sesiones, ¿no? Entonces, casi siempre se fijan que el oro empieza a jugar con las sesiones la mayoría de veces con las sesiones de Londres y luego cambia su dirección precisamente para iniciar la jornada de Nueva York. ¿Por qué? Porque en Nueva York empiezan a salir las noticias, empiezan a salir las declaraciones de los discursos de los bancos centrales, de los presidentes y demás personas que pueden mover o influir dentro de los mercados. ¿Listo? Entonces, esos son algunos de los factores que nos interesa que ustedes empiecen a revisar, que se interesen mucho más en estos activos como el oro o incluso como el dólar estadounidense, que sí tienen muy, muy buenos actores dentro del mercado, pero que no son, digamos que no son muy evaluados por los inversionistas pequeños. ¿Por qué? Porque les da, no sé si decir miedo, pero sí le tienen mucho más respeto al oro. ¿Por qué? Por la generación de movimientos largos, por la volatilidad que existe y por la liquidez alta que empiezan a mover dentro de cada uno de los movimientos diarios, ¿no? Entonces a veces hay personas que me decían como no, pero es que yo no quiero invertir en oro porque eso, si no tomo la entrada rápido, me va a dejar y se va a ir muy lejos. Y muchas veces sí funciona así, pero entonces vamos a evaluar cómo poder tomar esas posiciones mediante las noticias, ¿no? Entonces es como nuestro enfoque en la parte de los seminarios, nuestro enfoque en la parte fundamental. em, y básicamente acá, pues con FX Street ustedes tienen las herramientas de análisis fundamental más importante que viene siendo el calendario. Entonces, dentro de los calendarios económicos, bien sea FX Street o el que ustedes quieran funcionar o utilizar, no vamos a ver como emisión de, no sé, producción de oro o emisión de títulos de oro, eso casi no va a funcionar, pero lo que sí nos funciona es revisar, recuerden, entonces temas de inflación, temas de tasas de interés y temas de noticias externas, ¿listo? Dentro de FXST también hay una parte de noticias y ahí ustedes pueden, digamos que revisar análisis de colegas, pueden empezar a revisar panoramas de largo plazo de estos activos y pues nada, esas son las herramientas que ustedes tienen a disposición para poder analizar activos como el oro, que es lo que
tuvimos para la sesión del día de hoy, ¿vale? Si tienen dudas adicionales, nos las pueden dejar por acá, nos las pueden dejar dentro de nuestra página de distrito, pueden visitarnos y listo, ¿listo? Entonces, eh, pues nada, muchas gracias por su atención, gracias a FX Street por la oportunidad nuevamente. Esperamos que se interesen mucho más en los activos como en este caso el oro, que puedan tomar posiciones a favor de ustedes, ¿vale?